Y qué pregunta, ¿no? Porque la verdad es que como están las situaciones, muchas veces uno se plantea que quizás antes estaba mejor, que quizás antes todo el mundo terminaba el primario, todo el mundo terminaba el secundario, que quizás había más oficios y entonces los chicos que salían del secundario tenían algo para recurrir y ya ponerse a trabajar. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, la verdad es que tenemos que empezar a mirarlos con diferentes lupas. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la lupa de cada educación propia, de cada personalidad y de cada lugar del país y del recorrido que se esté mirando, ¿no? Porque cambió y podemos empezar a mirar, y claramente esta columna no nos va a alcanzar para empezar a desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, podemos tener los mismos edificios que teníamos hace 80 años, los bancos, los pupitres muchas veces son los mismos y hasta casi que las sillas y los pizarrones, ¿no? Una pintadita y entonces, pero los chicos son los mismos que hace 80 años atrás. Bueno, claramente tenemos que decir que no. Y entonces la educación debería ser la misma y entonces ahí ya se empiezan a develar algunas cuestiones que a mi gusto muchas veces me planteo esto: ¿cuántas veces más en la vida usamos el cuaderno tapadura a raya más que en la primaria? ¿No? ¿Cuánto nos sirve? ¿Cuánto no nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Esto claramente también es todo un planteo, ¿no? Bueno, y acá estamos con las idas y vueltas de todas las opiniones. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches, Gastón, como buenas siempre. noches. ¿Qué tema este, no? Por ahí lo que he escuchado, y quizás otros papás también, en algunas reuniones en los colegios, ¿no? Tiene que ver con esto de que antes les exigían más, ¿no? En otra época el docente era más exigente, sacábamos un 0 o un 1 hasta un 10. Y ahora no es tan así, ¿no? Hay casos donde bueno, se pone muy bueno, como que se trata de ser más empático y no se le exige tanto a los alumnos y alumnas. ¿Vos coincidís con que antes esto era diferente? Digamos, en que no llegaba a obtener cierto contenido, a alcanzar el objetivo, automáticamente tenía que rendir de nuevo, se llevaba la materia. Hoy como que lo tenés que rehacer, hay como ciertos trabajos prácticos, y esto muchas veces a los papás no les termina de caer muy bien en cuanto a la metodología. Sí, es así. En épocas anteriores, digamos, yo me acuerdo, vos los ibas relatando y me acuerdo perfectamente cómo me había trabado adelante de mi maestra de sexto grado relatando el himno nacional y que casi que lloro, ¿no? Porque había que relatarlo todo. Y después que terminaron mis compañeras, porque encima había que hacerlo en coro, me entendió que solamente me había trabado. Igual me bajó punto, ¿no? Pero, digamos, estas cuestiones son muy personales, porque también, hablando con mis compañeras, la misma maestra para otros había sido un trauma y sigue siendo un trauma, y para mí fue casi como una de mis mejores maestras, ¿no? Con lo cual esto es tan personal que diría como los gustos del helado, ¿no? Pero lo que sí tendríamos que más o menos acordar es a dónde nos proyectamos y con qué capacidades salimos cuando salimos del secundario, ¿no? Y con qué herramientas salimos para enfrentar la vida. Entonces, esto me parece que sí merece que todos nos pongamos de acuerdo en cuántas cosas y todos los que tenemos que ver, ¿no? Más que nada con temas de educación, y que pocos se ponen en debate, y más que en debate, que podría llegar a ser enriquecedor para los que participamos, en acción posterior, ¿no? Porque los chicos siguen creciendo y la cuestión es que sabemos por las pruebas que tenemos todos los años que la capacidad de los chicos de resolver problemas de matemática bajó un montón, que la lengua escrita se aprende casi en cuarto grado, y sabemos que hay chicos de séptimo grado que no saben ni leer ni escribir, y sabemos también, aunque no estén en todas estas pruebas, que muchos chicos de quinto año cuando entran a la universidad solamente se frustran porque no pueden entender un texto o no pueden seguir una materia o no tienen capacidad de razonamiento ni de quedarse sentados estudiando. Claro. También te escuchaba recién que los chicos y chicas no son los mismos que hace 20, 30, 40 años atrás, indudablemente, ¿no? Pero también hemos cambiado los papás. Hay una mirada que antes tenía el papá hacia el docente de mucho respeto, ¿no? Lo que decía el docente era palabra santa. Ahora esto ha cambiado un poco, ¿no? Los papás solemos cuestionar al docente delante de los chicos, con lo cual esa nota pedimos que la cambien y demás. Digamos, no respaldamos lo que el docente dice al momento de evaluar tampoco. ¿Cómo ves esto, Laura?
Por supuesto hay mucha diversidad de docentes. Antes lo que decía el docente, el profesor, era palabra santa. Después dejó de ser santo para ser pecado, casi, ¿no? Una cosa así. Y todo se discute, absolutamente todo se discute, y la palabra del saber ya no es tanto. Y creo que acá hay una cuestión como compartida. Me parece que no es solo una variable, y por eso todas las opiniones me parece que tienen que ser escuchadas, porque los papás se acercaron mucho más a los chicos y a los colegios. Antes era como, bueno, si lo dice la maestra, bueno, yo de esto no entiendo nada. Las ecuaciones, la verdad es que arreglátelas. Y ahora los papás se ponen mucho más a estudiar con los chicos, a ver cómo se resuelve. Entonces, acá la distancia es otra, claramente, y también las exigencias van modificándose, quizás, y la forma de acercarse a los chicos, a los estudiantes, también es diferente. Acá también se tiene que escuchar si el chico tiene la panza llena, si tiene hambre, qué le pasó en la casa, si quizás tiene muchas dificultades y que no viene con las capacidades o las necesidades básicas cubiertas como para poder aprender. Entonces me parece que tenemos muchas más variables que años anteriores no sé si estaba tanto. Bien, Laura, muchísimas gracias como siempre. Un tema muy amplio para debatir, te diría que todo es noticiero más o menos. Totalmente, y nos queda corto también. Seguro. Muchas gracias. Bueno, Laura Colavini con nosotros, nuestra especialista en psicopedagogía.